Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Yusef Sajalán, soy estudiante de medicina en la Universidad de Carabobo. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del desarrollo embriológico del sistema digestivo. Esto inicia a la cuarta semana de desarrollo intrauterino con un proceso de flexión, de plegamiento, que sufre el embrión tanto en su región cefálica como en su región caudal y hacia los lados. Esta flexión posiciona al producto en la región dorsal del saco vitelino. Es por ello que el tubo gastrointestinal también va a estar constituido por parte de lo que era el saco vitelino. Es decir, el saco vitelino se integra en el organismo, en el embrión en formación y pasa a formar parte del tubo gastrointestinal. Pero en su mayor parte, el tubo gastrointestinal origina de esa capa del disco germinativo trilaminar, esa capa de la gástrula que se encuentra en relación con el saco vitelino, que es ¿cuál? El endodermo. Entonces, de origen endodérmico va a ser la mayor parte del tubo gastrointestinal. Ya hablábamos de un plegamiento cefalocaudal, tanto cefálico como caudal, y plegamientos laterales que sufre este embrión, y esto da lugar a lo que conocemos como el intestino primitivo, que está revestido por endodermo y queda incorporado al embrión parte del saco vitelino también. Bien, entonces, nuestro intestino primitivo va a quedar dividido en tres intestinos a su vez, ¿bien? Todos forman el mismo tubo gastrointestinal, pero en este momento, en la formación embriológica, conocemos a un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior con límites bien marcados que ya vamos a estudiar. El intestino anterior está constituido a su vez por dos partes. Una parte faríngea, también conocida como el intestino faríngeo, que va desde la membrana bucofaríngea. ¿Recuerdan a la membrana bucofaríngea? Esa parte del disco trilaminar en donde el ectodermo y el endodermo estaban en contacto, donde teníamos a nuestra hamburguesa y a nuestros panes sin carne. Bueno, en el extremo cefálico hablábamos de una membrana bucofaríngea y en el extremo caudal hablábamos de una membrana cloacal. Entonces, a partir de la membrana bucofaríngea hasta una estructura que es el divertículo respiratorio, que no solo va a formar estructuras del aparato respiratorio, ya lo veremos más adelante, hasta este punto llega el intestino faríngeo, pero no el intestino anterior sigue con su parte caudal hasta llegar al primordio hepático, que es una evaginación que forma al hígado. Por otro lado, tenemos al intestino medio, que inicia en la porción caudal, la porción más distal de la yema hepática, que es ese mismo divertículo o evaginación que va a dar lugar al hígado. Ahí es donde inicia el intestino medio, a nivel de la parte del duodeno, porque parte del duodeno lo vamos a estudiar en intestino anterior y la otra parte en intestino medio. Acá inicia el intestino medio y finaliza en el punto de unión del colon transverso. Nosotros conocemos a nuestro colon transverso, tenemos un colon ascendente, descendente, acá está el sigmoides, acá está el ciego, el apéndice. Nuestro colon ascendente está posicionado de manera horizontal y según su origen embriológico, los dos tercios derechos corresponden al intestino medio, mientras que el tercio izquierdo corresponde al intestino posterior. Entonces, el origen del intestino posterior va a ser la tercera parte izquierda del colon transverso, ¿ok? Ese va a ser el inicio de este intestino posterior. Y finaliza a nivel de la membrana cloacal, el extremo opuesto a la membrana bucofaríngea, que es la región del futuro ano. Entonces acá ya podemos evidenciar al intestino faríngeo, por ejemplo, que forma parte del intestino anterior. Observamos a la cloaca, cuando la membrana cloacal se rompe, formando parte del intestino posterior, su límite caudal o terminal. Tenemos este segmento que ya vamos a ver, que es el intestino medio, que sufre procesos relevantes para formar a las asas intestinales tales como las conocemos. Bien.
Antes de empezar a hablar de cada una de las estructuras que forma parte del tubo gastrointestinal, mencionamos algunos elementos adyacentes a estas estructuras que también son de gran relevancia, como por ejemplo los componentes arteriales. Tenemos que para cada segmento del intestino vamos a tener una arteria diferente otorgando la irrigación. El tronco celíaco, la arteria celíaca, va a irrigar al intestino anterior. Por otro lado, la arteria mesentérica superior irriga al intestino medio, mientras que es la arteria mesentérica inferior la que se encarga de cederle la irrigación al intestino posterior. Muy fácil, ¿bien? Entonces, intestino anterior, arteria celíaca, arteria mesentérica superior, intestino medio y arteria mesentérica inferior, intestino posterior. Los mesenterios no son más que capas dobles de peritoneo que envuelven a las vísceras y que las relacionan o las unen con las paredes corpóreas. De acuerdo a la disposición del mesenterio, estas capas dobles de peritoneo envolviendo a los órganos, vamos a tener órganos intraperitoneales y órganos retroperitoneales. Los órganos intraperitoneales son aquellos que están completamente cubiertos por capas mesentéricas, tanto en su cara ventral como en su cara dorsal. Mientras que los retroperitoneales son aquellos que solo se encuentran cubiertos en su cara ventral por mesenterio, ¿bien? Solo se encuentran cubiertos en su cara ventral, lo que significa que su cara dorsal está libre de mesenterios, generalmente en relación con la pared posterior del cuerpo. Por otra parte, tenemos al ligamento peritoneal, los ligamentos peritoneales, que van de una víscera a otra, relacionando a las vísceras entre sí y permitiendo el paso de elementos importantes, o de una víscera a la pared del cuerpo. Tanto los ligamentos peritoneales como los mesenterios llevan vasos sanguíneos como linfáticos y nervios relevantes para estas vísceras, en especial en la región abdominal. Cabe destacar que tenemos otra división de mesenterios que nos lo dividen en mesenterio dorsal, que van a dar origen a diversas envolturas mesentéricas, pero de manera más resaltante al epiplón mayor. Bien, y tenemos un mesenterio ventral que va a dar origen igual a diversas estructuras, pero de manera más destacada al epiplón menor. Ya hablaremos de esto en mayor detalle. Y ahora sí, comenzamos a describir cada uno de los órganos que forma parte del tubo gastrointestinal, iniciando por el intestino anterior, que habíamos dicho que su comienzo era la membrana bucofaríngea. Y ya habíamos hablado del aparato faríngeo y cómo se forma en otra clase, ya habíamos hablado de cómo se forma la boca, cómo se forma la faringe, por lo que vamos a iniciar con el siguiente segmento del tubo digestivo, que es el esófago. El esófago se desarrolla inmediatamente caudal a la faringe a partir de las células endodérmicas, que van a dar origen a epitelio esofágico y también a las glándulas del esófago, a las glándulas esofágicas. Bien, todo comienza a la cuarta semana con la aparición del divertículo respiratorio, una dilatación que se va a dividir en dos segmentos, uno ventral y uno dorsal. Inicialmente ambos segmentos se encuentran en relación entre sí, pero entre ambos luego aparece un tabique tráqueo-esofágico que adivinen a quién me divide, en su región ventral a la tráquea y en su región dorsal al esófago, ¿bien? Esa división debe ocurrir porque si no se mantiene la comunicación entre tráquea y esófago, es decir, entre tubo digestivo y vías aéreas, y eso por supuesto no es compatible con la vida. Entonces, debe ocurrir esta segmentación entre el divertículo respiratorio y el intestino anterior. Decimos que el esófago alcanza su longitud relativa final a la séptima semana de desarrollo intrauterino. Bien, entonces, algunas malformaciones que tenemos en relación al esófago incluyen, por ejemplo, la atresia esofágica, y cada vez que escuchemos atresia nos referimos a la oclusión de la luz de un órgano. En este caso, hablamos de la atresia del esófago, en donde podemos tener diversos tipos de atresia, pero todas tienen en común que no se evidencia la continuidad del esófago con el resto del tubo digestivo. Por ejemplo, acá la parte distal del esófago se encuentra en relación
con las vías aéreas, mientras que la parte proximal del esófago termina como un saco ciego, es decir, no hay conexión entre ambas partes del esófago. Acá no hay conexión ni entre ambas partes del esófago ni con las vías aéreas. Acá la conexión es mutua de ambos segmentos del esófago, pero con la tráquea, con las vías aéreas. Acá ocurre algo similar de lo que veíamos en la letra A, pero al inverso es la parte proximal que se encuentra uniéndose a las vías aéreas. Y aquí encontramos algo similar a esta comunicación que observamos en este caso, solo que cada parte del esófago llega por separado. Pero todos estos casos son atresias esofágicas porque existe oclusión de la luz del esófago que impide la continuidad del tubo digestivo. Bien. Por otro lado tenemos a la estenosis esofágica, que es el estrechamiento del esófago. Bien. El esófago presenta esfínteres que permiten o regulan el paso de alimentos a través del esófago y hacia el estómago. Estos son estrechamientos fisiológicos, engrosamientos fisiológicos de las paredes musculares del esófago. Pero la estenosis esofágica es un estrechamiento anormal, ¿bien? Es una patología del esófago. Y tenemos también a una condición que se conoce como esófago corto, en donde aparece una hernia, la hernia del hiato congénita, que se da cuando el estómago normalmente se encuentra justo por debajo del diafragma, ¿bien? Y el esófago se encuentra en su mayoría en la región torácica. Entonces, ¿qué ocurre en caso del esófago corto? Ocurre que el esófago no se desarrolla por completo y esto ocasiona que el estómago suba o ascienda o es traccionado hacia la región torácica formando una hernia, que es lo que se conoce como hernia del hiato congénito o hernia hiatal. Bien, esto por supuesto es patológico y está relacionado con una malformación en el crecimiento o el desarrollo del esófago. Continuamos. Entonces, ahora vamos a hablar del estómago. ¿Recuerdan quién tenía forma de uso cuando hablábamos en histología de las células? Las células del músculo liso, ¿bien? Entonces, ¿cómo es la forma del uso? Que tenemos extremos delgados y una parte media, un cuerpo ancho, grueso, prominente, ¿bien? Entonces, de forma fusiforme se dispone el estómago a la cuarta semana. Pero el estómago no tiene forma fusiforme, no tiene forma de uso. Esto es porque ocurre un evento de rotación del estómago en donde el estómago inicialmente, esto es una vista superior del estómago, ¿ok? Cortamos el estómago y lo estamos viendo desde arriba. Entonces, inicialmente el estómago está dispuesto de esta manera, pero rota 90 grados, en un ángulo de 90 grados, en el eje longitudinal, en sentido de las agujas del reloj. Entonces, hasta este punto va a rotar el estómago y miren cómo queda luego de la rotación. Y viéndolo desde el frente, observamos esto, que es la forma característica de J que tiene el estómago. Gracias a la rotación del estómago, vamos a evidenciar que la estructura de este órgano cambió. Por ejemplo, el lado izquierdo ahora se encuentra en sentido ventral, se encuentra más anterior que su lado derecho. Este lado izquierdo crece o se desarrolla con mayor prominencia, es decir, crece más que el lado derecho. Y esto es lo que se conoce como curvatura mayor, la curvatura mayor del estómago. Por otra parte, el lado derecho ahora se encuentra en una posición dorsal en relación al lado izquierdo, que se encuentra más ventral. Crece poco, no se desarrolla tanto como la curvatura mayor y es lo que forma a la curvatura menor. A la curvatura menor, ¿bien? A la curvatura menor. Por otra parte, en la porción cefálica, en la porción superior del estómago, encontramos alcardias, mientras que en la porción caudal encontramos al píloro. En el cardias vamos a encontrar que es la transición entre esófago y estómago. Por lo tanto, próximo al cardias hallamos al esfínter esofágico inferior, por supuesto. Mientras que en la región del píloro también hallamos un esfínter, pero hablamos del esfínter pilórico, que sí es propio del estómago. Estos esfínteres regulan tanto la entrada como la salida de los alimentos en digestión del bolo alimenticio hacia el estómago y desde el estómago.
Entonces, de esta forma, el estómago queda dispuesto en un eje longitudinal que va desde arriba hacia abajo y desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, en este sentido, ¿bien? Porque recuerden que esto es izquierda y esto es derecha, porque nosotros ahorita estamos frente a nuestro dispositivo, pero viéndolo desde el plano anatómico, va desde arriba hacia abajo y desde la izquierda hacia la derecha, ¿bien? No lo olviden. Bien, la rotación del estómago también va a alterar o va a cambiar, va a modificar la estructura de los mesenterios asociados al estómago. Por ejemplo, tenemos un mesogastrio dorsal que inicialmente se encuentra en el plano medio, como pueden observar en esta imagen. Inicialmente el mesogastrio dorsal se encuentra en el plano medio, pero con la rotación, con esos 90 grados que rota el estómago en sentido de las agujas del reloj, se forma lo que conocemos como bolsa epiploica o bolsa omental. A su vez, esa bolsa omental se sitúa por detrás del estómago, como pueden ver, aquí está el estómago, y se sitúa por detrás, y va a continuar su proliferación, su desarrollo, en sentido inferior, en sentido caudal, formando una especie de saco de dos capas que se dispone de manera de delantal, y es lo que vamos a llamar el aumento mayor. Bien, se forma el aumento mayor y va a llegar a nivel del colon transverso. A nivel del colon transverso observamos nuestro aumento mayor, que lo evidenciamos como un delantal. Entonces, es importante entender a la rotación del estómago porque no solo le da la forma, le confiere la forma al estómago, sino también permite la formación del aumento mayor. Entonces, como malformación tenemos a la estenosis pilórica, que hablamos de un esfínter pilórico que normalmente se encarga de regular el paso del bolo alimenticio desde el estómago hacia la siguiente porción del tubo gastrointestinal, que es el duodeno. Es normal que el músculo, que la musculatura a este nivel se encuentre engrosada, pero engrosada hasta un punto en el que el cuerpo pueda permitir su dilatación y su contracción. Pero en caso de la estenosis pilórica, las capas musculares se han desarrollado de manera exagerada entre el estómago y el duodeno, interfiriendo con el paso adecuado del contenido estomacal hacia el duodeno. Bien, entonces eso es una malformación congénita que se conoce como estenosis pilórica. Continuando con las estructuras que se forman a partir del intestino anterior, ahora hablamos del duodeno. Bien, el duodeno le da continuidad al estómago en relación a la vía digestiva y en su origen embrionario está constituido por la unión entre la parte o la porción terminal del intestino anterior y la porción inicial o proximal del intestino medio. Bien, es una unión entre ambas porciones. Porque recuerden que el intestino anterior llegaba ¿hasta dónde? ¿Cuál era el límite distal del intestino anterior? La yema hepática. Y justo a este nivel, a nivel de la yema hepática, se desarrolla el duodeno. Entonces, es por eso que la estructura duodenal también se forma por la unión entre intestino anterior y medio, ¿bien? Entonces, el duodeno es un órgano que se encuentra comprimido contra la pared posterior del cuerpo y en su mayor parte tiene una situación retroperitoneal, es decir, solo está cubierto por mesenterio, por peritoneo, en su cara ventral. Pero en su primera porción, a nivel del bulbo duodenal, esta porción del duodeno no se encuentra comprimida contra la pared posterior de manera completa, sino que se encuentra recubierta por peritoneo tanto en su cara anterior como en su cara posterior, y es por eso que es la única parte del duodeno que tiene una situación intraperitoneal. Entre la quinta y la sexta semana de desarrollo intrauterino, la luz del duodeno sufre un proceso de obliteración por una migración de las células endodérmicas en el posicionamiento del duodeno, porque el duodeno tiene forma de C. Entonces, en ese proceso en el que el duodeno adquiere su forma, la luz se oblitera y ya luego, posteriormente en el desarrollo, se vuelve a canalizar, se recanaliza, porque nosotros conocemos a nuestro duodeno con su luz. Entonces, esto es un proceso que ocurre normalmente. Lo que no es normal es que no se recanalice. Ahí aparecen patologías. Entonces, por ejemplo, encontramos a la estenosis duodenal, que es cuando observamos un estrechamiento del duodeno, un estrechamiento del duodeno. No es una oclusión total, sino es un estrechamiento que provoca que el resto del duodeno se encuentre dilatado, ¿bien? Por supuesto, esto interfiere con el proceso de la digestión.
Y tenemos a la atresia duodenal, que es lo que estábamos hablando, que es cuando las células endodérmicas del duodeno no se recanalizan, no vuelve a aparecer la luz del duodeno, entonces se mantiene como atresia duodenal, como una oclusión de parte del duodeno que por supuesto nos dilata el duodeno, al igual que ocurre con la estenosis duodenal, e impide el proceso de la digestión. El hígado comienza su formación a la mitad de la tercera semana cuando aparece la yema hepática, que es el primordio del hígado, es el precursor del hígado. La yema hepática es una evaginación de las células endodérmicas de la parte más distal del intestino anterior, porque recuerden que es esta yema hepática que nos delimita, nos marca el límite distal del intestino anterior. Entonces, esa evaginación endodérmica que se forma es lo que conocemos como yema hepática y se va a dividir en una región cefálica y una región caudal. La porción cefálica tiene mayor tamaño, es más grande, es más prominente, más grande, y va a formar al hígado propiamente dicho, mientras que la porción caudal es más pequeña y nos va a formar a la vesícula biliar y al conducto cístico. Bien, esta división ocurre porque el primordio hepático se introduce en una estructura de tejido mesenquimático, es decir, de mesodermo, de origen mesodérmico, no endodérmico, que se llama el tabique transverso. Bien, en el tabique transverso va a crecer el primordio hepático y es cuando ocurre esta división en una parte cefálica y una parte caudal. Entonces, recordemos que esta yema hepática está originando es a partir del intestino anterior y nunca ocurre una separación completa entre el resto de las estructuras del intestino anterior y la yema hepática. Se mantiene la conexión entre ese divertículo hepático y el intestino anterior mediante un conducto que es el colédoco. Bien, el conducto colédoco, el encargado de mantener una relación entre hígado y vías biliares y el resto del tubo digestivo, específicamente el duodeno, que es la parte más proximal al hígado. Bien, recuerden que tanto el duodeno como la yema hepática representan el límite distal del intestino anterior. Entonces se encuentran en una región próxima. Las células endodérmicas que forman a la yema hepática van a crecer, van a proliferar y se van a disponer como cordones entrelazados. Y acá en estos cordones encontramos a las células hepáticas o hepatocitos, que representan al parénquima, la parte funcional del hígado. Esta proliferación endodérmica y la disposición de las células hepáticas nos va a delimitar el revestimiento de los conductos biliares y a su vez la formación de los sinusoides hepáticos. Porque en este momento encontramos a este nivel la vena umbilical y las venas vitelinas. Por la aparición de estos cordones entrelazados, las venas vitelinas y la vena umbilical se van a fragmentar y forman a estos vasos sanguíneos que conocemos como sinusoides hepáticos. Bien, entonces ocurre una fragmentación de la vena vitelina debido a la aparición de estos cordones hepáticos y esto forma a los sinusoides hepáticos. Bien, a los sinusoides hepáticos. Bien, entonces, acá está el tabique transverso del cual les hablaba antes. Ese tabique transverso de origen mesodérmico no solo permite la fragmentación del primordio hepático, sino que también forma células importantes que se encuentran en el hígado, como por ejemplo las células hematopoyéticas. Recuerden que el hígado tiene función de formación de células sanguíneas también, en especial durante el desarrollo intrauterino. Tenemos a las células de Kupfer, nuestros macrófagos relevantes en el hígado, y células de tejido conectivo que representan el estroma del hígado. Bien, también se forman a partir del tabique transverso de origen mesodérmico. Bien, entonces acá podemos evidenciar al hígado, podemos observar a esos cordones entrelazados. Acá se están formando los hepatocitos, ese parénquima, y también se están fragmentando las venas vitalinas para dar lugar a los sinusoides hepáticos y formar al hígado como lo conocemos. Acá evidenciamos el colédoco, esa unión entre hígado, vesícula biliar y conducto cístico con el intestino anterior, específicamente con el duodeno, y continuamos. El hígado, entonces, ya sabemos que tiene triple origen. ¿Por qué triple origen? Porque, por ejemplo, el tejido conectivo que envuelve al hígado, origina a partir del tabique transverso, que a su vez tiene origen mesodérmico.
Pero el parénquima, es decir, las células hepáticas, los hepatocitos, se forman es a partir del endodermo, de las células endodérmicas. Y los sinusoides hepáticos se forman por las venas vitelinas, que son a su vez fragmentadas por el septum transverso. Bien, entonces hablamos de un triple origen embrionario cuando nos referimos al hígado. Inicialmente, a la 10ª semana de formación de vida intrauterina, encontramos que el hígado representa el 10% del peso total del producto, pero en el nacimiento solo representa el 5% del peso total del bebé. ¿Por qué se da esto? Porque en la vida intrauterina observamos una gran función hematopoyética en el hígado, bien, hay mucha producción de sangre. Pero a medida de que el producto se desarrolla, esta función hematopoyética va degenerando, disminuye gradualmente, en especial durante los 2 últimos meses de vida intrauterina, disminuye la función hematopoyética y ya para el nacimiento encontramos en el hígado, no es que desaparece la función hematopoyética, sino que solo encontramos pequeños islotes hematopoyéticos y es por eso que ocurre una reducción del peso de este órgano en relación al peso corporal total del individuo. Al nacer solo representa el 5% del peso del bebé. A la 12ª semana comienza a formarse la bilis, una sustancia digestiva muy importante, pero no es sino hasta entre la semana 13 y la semana 16 cuando la bilis alcanza al intestino anterior, específicamente al duodeno, que es donde va a ejercer su función digestiva, ¿bien? Entonces, si bien es cierto que comienza a formarse en la semana 12, no alcanza el duodeno sino hasta la semana entre la semana 13 y 16, ¿bien? Ya que evidenciamos algunas malformaciones hepáticas que realmente pertenecen a las vías biliares, no al hígado propiamente dicho. Por ejemplo, la obliteración del colédoco. Si ocurre una oclusión en la luz de ese conducto que conecta a hígado y vías biliares con duodeno, entonces por supuesto la bilis no puede pasar, no puede alcanzar al duodeno. Ocurre esta obstrucción y esto interfiere en la digestión, en el proceso digestivo. Y tenemos a la duplicación de la vesícula biliar que en vez de formarse nuestra vesícula biliar piriforme, se forman dos estructuras piriformes y esta malformación es lo que conocemos como duplicación de vesícula biliar. A pesar de que es cierto que a nivel de la yema hepática es donde finaliza el intestino anterior e inicia el intestino medio, tenemos otro órgano accesorio al tubo digestivo que debemos mencionar porque también origina a partir de las células endodérmicas del intestino anterior, y ese es el páncreas. El páncreas está constituido por dos dilataciones o yemas endodérmicas, una dorsal y una ventral. La porción dorsal presenta un mayor tamaño, es más grande, ¿bien? Y va a formar a la mayor parte del páncreas, ¿bien? La mayor parte del páncreas se forma a partir de esa yema dorsal. La yema dorsal aparece primero y en relación a la yema ventral es más cefálica, es más craneal. Por otra parte, la porción más pequeña y más caudal y va a formar al proceso uncinado del páncreas y aparte de la cabeza del páncreas, ¿bien? Si bien es cierto que no participa en la formación del páncreas tanto como lo hace la yema dorsal, es igual de importante en la formación de esta estructura, en especial porque a este nivel es donde ocurre la conexión, la unión entre páncreas y el resto del tubo digestivo. Entonces, inicialmente, como se podrán imaginar, la yema dorsal se encuentra por detrás de la yema ventral. Se encuentra dorsal, como su nombre lo indica. Pero, como consecuencia de la rotación del intestino anterior, sobre todo del estómago, que ya estudiamos anteriormente, estas yemas van a sufrir un desplazamiento y una fusión que es necesaria, porque cuando nosotros observamos al páncreas no evidenciamos dos yemas, evidenciamos una sola estructura completa. Entonces, es relevante que ocurra este desplazamiento y fusión que sucede como consecuencia de la rotación del estómago. Entonces, observar en esta ilustración al brote pancreático ventral más pequeño, dispuesto ventral, y a nuestro brote pancreático dorsal, ¿bien? Esta imagen está mal, dorsal, ¿bien? Que es más grande, de mayor tamaño, más prominente, y es a partir del cual va a originar
la mayor parte del páncreas. Inicialmente, el dorsal se encuentra dorsal, el ventral se encuentra ventral. Por consecuencia de la rotación del intestino anterior, encontramos que el brote pancreático ventral, bien, ventral, se acerca al brote pancreático dorsal y se fusionan entre sí, dando origen a la totalidad del páncreas, el brote pancreático ventral formando parte de la cabeza del páncreas y el resto del páncreas lo forma el brote pancreático dorsal. Bien, bien, entonces borramos para entender mejor lo siguiente. En el páncreas encontramos a dos conductos que permiten la relación del páncreas con el tubo digestivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el páncreas se forman ciertas enzimas que participan en el proceso de la digestión y que por lo tanto deben llegar al tubo digestivo, a la vía principal del tubo digestivo. Entonces, es por ello que el páncreas posee no solo un conducto, sino dos conductos. Tenemos el conducto pancreático principal, que va a estar constituido por la unión del conducto del brote dorsal en su parte distal y el conducto del brote ventral en su totalidad. Recuerden que este era el brote ventral y el resto era el brote dorsal o la yema dorsal. Entonces, la parte distal, y distal con respecto a qué? Respecto al tubo digestivo, ¿bien? Es más lejano al tubo digestivo. Por eso es que lo llamamos la parte distal. Entonces, la parte distal del conducto del brote dorsal unido a la totalidad del conducto del brote ventral me forman al conducto pancreático, mientras que el conducto del brote dorsal, pero en su parte proximal, nos forma al conducto pancreático accesorio. Bien, sencillo. Repito, a partir de la unión de la totalidad del conducto del brote ventral, que es este que vemos acá, y la parte distal del conducto del brote dorsal, se forma el conducto pancreático principal. Y el conducto pancreático accesorio se forma a partir de la parte proximal del conducto del brote dorsal. Bien, entonces, en el tercer mes de vida intrauterina es cuando aparecen los islotes de Langerhans, esos cúmulos celulares de células que forman las hormonas del páncreas, es decir, insulina, glucagón y somatostatina. Estas hormonas van a participar en el metabolismo específicamente de la glucosa, sobre todo la insulina y el glucagón. La insulina promueve a la entrada de la glucosa en las células y el glucagón promueve a la formación de glucosa a partir de glucógeno. Entonces, la secreción de insulina no comienza hasta el quinto mes de desarrollo intrauterino. Es decir, aunque los islotes de Langerhans ya se encuentran apreciables en el páncreas del producto al tercer mes, no observamos secreción de insulina sino hasta el quinto mes de vida intrauterina. Entre las malformaciones pancreáticas tenemos el tejido pancreático accesorio, que es cuando vemos tejido pancreático en cualquier región, desde el extremo distal del esófago hasta la punta del asa intestinal primaria, de la cual ya vamos a hablar más adelante. En cualquiera de estas regiones vamos a encontrar tejido pancreático y esto se debe a una malformación o un desarrollo anómalo en la rotación de las yemas pancreáticas y en su fusión. ¿Bien? Por eso es que aparece el tejido pancreático accesorio. Y el páncreas anular aparece cuando el duodeno se encuentra rodeado por páncreas. Bien, que esto normalmente no es así. Entonces tenemos que el páncreas se dispone ventral frente al duodeno y esto es lo que conocemos como páncreas anular, también por un defecto del desplazamiento y de la fusión de las yemas pancreáticas. Bien. Bien, ahora continuamos hablando del vaso. Y ustedes me dirán, pero ya va. Si estamos hablando del tubo digestivo, ¿por qué vamos a mencionar al vaso? Si el vaso es un órgano linfoide. Y es cierto, el vaso es un órgano linfoide, pero resulta que su origen embriológico es a partir de la masa de células mesenquimáticas que se ubica entre las capas del mesogastrio dorsal. ¿Recuerdan el mesogastrio dorsal que encontrábamos en relación al estómago? Bueno, a partir de esas células mesenquimáticas se forma el vaso. ¿Bien? El vaso comienza a formarse a la quinta semana de vida intrauterina y su función durante la vida intrauterina es ser un importante centro hematopoyético, ¿bien? Una importante fuente de células sanguíneas.
Esto es así hasta el final de la vida fetal. Ya en el nacimiento, esta función hematopoyética degenera, no desaparece por completo porque aún en la vida adulta evidenciamos función hematopoyética en el vaso, pero luego del nacimiento el vaso se especializa en la función opuesta de la hematopoiesis, que es la hematocateresis, que es la destrucción de células sanguíneas, específicamente de glóbulos rojos envejecidos, que ya presentan alteraciones en su estructura y que deben ser destruidos para reutilizar su contenido en la formación de nuevos glóbulos rojos. Esta es la función principal del vaso luego del nacimiento, pero en la vida intrauterina funciona formando células sanguíneas como centro hematopoyético. El vaso también se va a ver afectado por la rotación del estómago. Resulta que entre el vaso y la línea media dorsal vamos a evidenciar un desplazamiento entre el vaso y la línea media dorsal hacia la izquierda, se desplaza hacia la izquierda y se va a fusionar con el peritoneo. Luego de esto, la hoja posterior del mesogastrio dorsal y el peritoneo de esta región de la línea media en relación al vaso van a degenerar, permitiendo entonces que el vaso quede cubierto tanto en su cara ventral como en su cara dorsal por peritoneo y decimos que adquiere una posición intraperitoneal. Entonces, como consecuencia de la rotación del estómago, el vaso adquiere una posición intraperitoneal y se va a mantener en relación por detrás, en su región dorsal, con la región renal mediante el ligamento espleno-renal, que es un ligamento peritoneal, de los cuales hablábamos anteriormente, y en su región ventral va a quedar en relación con el estómago mediante el ligamento gastroesplénico, disponiéndose de manera intraperitoneal. Ahora que ya hemos hablado de todas las estructuras que se forman a partir de las células endodérmicas del intestino anterior, hablemos de aquellas que se forman a partir del intestino medio. En un principio, el intestino medio se encuentra en relación directa con el saco vitelino mediante el conducto vitelino o también conocido como conducto onfalomesentérico. Este conducto, mediante el producto se va desarrollando, se va volviendo más estrecho. Inicialmente es ancho, pero se va a estrechar hasta que en la semana 9 desaparece por completo. Esto es importante que suceda porque si no, entonces las vísceras abdominales estarían en relación con el medio externo y obviamente esto no ocurre. De ahí la importancia de que desaparezca el conducto vitelino. Bien, entonces las células del intestino medio y de los mesenterios asociados a esta región proliferan de manera rápida y dan lugar a una asa en forma de U, en dirección ventral. Bien, esto es ventral, esto es dorsal. Entonces, en forma de U, que eso se conoce como asa intestinal primitiva. El asa intestinal primitiva tiene una parte cefálica y una parte caudal. A partir de la parte cefálica se forma la parte distal del duodeno, porque recuerden que la parte proximal del duodeno se forma ¿dónde? En el intestino anterior, es la parte terminal del intestino anterior. También se va a formar el yeyuno y parte del ilion. Es decir, que gran parte del intestino delgado se forma a partir de la rama cefálica del intestino medio. Y a partir de la rama caudal se forma el resto del ilion. Tenemos al ciego y al apéndice, que forman el segmento inicial del intestino grueso. Tenemos el colon ascendente y parte del colon transverso, los 2/3 derechos, que como ya sabemos son la porción más distal del intestino medio. Recordemos que la irrigación del intestino medio está dado ¿por quién? Por la arteria mesentérica superior. Resulta que las células de este segmento del intestino medio crecen tan rápido que ya no queda espacio en la cavidad abdominal para abarcar a la asa intestinal. ¿Recuerdan a la asa intestinal primaria, esa que tiene forma de U? Bueno, estas vísceras que se forman a partir de esa asa intestinal crecen tan rápido que ya no queda espacio en la cavidad abdominal para abarcarlas. Y es por eso que de forma transitoria, de manera temporal, estas vísceras crecen es en la cavidad extraembrionaria, fuera de la cavidad abdominal, fuera del embrión. Y esto es lo que se conoce como hernia umbilical
fisiológica. Y cuando hablamos de una hernia fisiológica es algo normal, algo que debe aparecer. Pero así como aparece, la hernia umbilical fisiológica luego desaparece. Es importante que desaparezca para que estas vísceras no se encuentren expuestas fuera del cuerpo al momento del nacimiento, ¿bien? Pero esta hernia umbilical fisiológica es normal, debe ocurrir justamente en respuesta de que no hay suficiente espacio durante el desarrollo intrauterino en lo que se refiere al intestino medio en relación a la cavidad abdominal. Por eso sale la cavidad extraembrionaria y se forma la hernia umbilical fisiológica. Así como ocurría con el estómago, el asa intestinal primaria también sufre ciertas rotaciones. Tenemos una primera rotación en donde el asa intestinal primaria rota 90 grados, al igual que lo hacía el estómago, solo que esta vez hablamos de que rota en contra de las agujas del reloj. Bien, recuerden que el estómago se desplazaba 90 grados en dirección a las agujas del reloj. Aquí ocurre lo contrario. Contra las agujas del reloj 90 grados se desplaza, rota el asa intestinal primaria. Esta rotación va a basarse en la arteria mesentérica superior. Es decir, que la arteria mesentérica superior forma un eje que es donde va a ocurrir esta primera rotación, ¿bien? Alrededor de la arteria mesentérica superior. Entonces, como habíamos visto, teníamos un extremo o una parte craneal y un extremo caudal. Entonces, como ocurre una rotación en contra de las agujas del reloj, tenemos como resultado que la parte craneal queda hacia la derecha y la parte caudal queda hacia la izquierda. Bien, eso es lo que ocurre en la primera rotación. Acá lo podemos evidenciar. Miren al extremo craneal, que en este momento es craneal, y acá se vuelve el extremo derecho. Y en este momento el extremo caudal se vuelve el extremo izquierdo. Bien. Ahí no termina el desplazamiento del asa intestinal primario. Ocurre una segunda rotación, también de 90 grados y también en sentido antihorario, para un total de 180 grados, sumando la primera y la segunda rotación. Bien. Entonces, esta rotación dispone a que el segmento que se encontraba a la derecha ahora se encuentre en dirección caudal y el que se encontraba a la izquierda en dirección cefálica. Es decir, que lo que inicialmente era caudal ahora es cefálico y lo que inicialmente era cefálico ahora es caudal en la segunda rotación. ¿Bien? Y ocurre una tercera rotación también de 90 grados y también en sentido antihorario para un total de 270 grados de desplazamiento total entre las tres rotaciones que dispone a lo que en este momento es craneal hacia la derecha y lo que es caudal hacia la izquierda. Es decir, que lo que comenzó siendo cefálico termina en la izquierda y lo que comenzó siendo caudal termina a la derecha, ¿ven? Y esa es la posición final que adapta el asa intestinal. Por supuesto, no estamos hablando de un solo órgano, estamos hablando de un conjunto de órganos que se están formando alrededor de ¿quién? Del eje que dispone la arteria mesentérica superior. Entonces, mientras que esta rotación está ocurriendo, se forma una pequeña dilatación en forma de cono a nivel de la rama caudal del asa intestinal primaria, ¿bien? De la región caudal. Y eso es lo que conocemos como yema cecal. Bien, acá tenemos la forma cónica, la yema cecal. La yema cecal inicialmente se encuentra en el cuadrante abdominal superior derecho, ¿ven? Pero el ciego, que es lo que forma la yema cecal, no se encuentra en este cuadrante y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por otra parte, en la 10ª semana, la hernia fisiológica que se formó por una carencia de espacio en la cavidad abdominal para abarcar a las células del asa intestinal primaria que se encontraban en rápida proliferación, esa hernia fisiológica se reduce a la 10ª semana, entonces vuelven a la cavidad abdominal las vísceras que pertenecen a la asa intestinal primaria. En el regreso de los órganos de las vísceras que se están formando en el asa intestinal primaria hacia la cavidad abdominal, tenemos que la primera parte en regresar es la región proximal del yeyuno y se dispone hacia la izquierda. Es decir, que las vísceras cuando regresan van ordenándose desde lo más izquierdo hacia lo más derecho. Eso quiere decir que la región derecha del asa intestinal es la última en regresar.
Específicamente, la yema cecal, ese primordio del ciego, es lo último que regresa a la cavidad abdominal. Entonces, como mencionábamos, inicialmente esa yema cecal se encuentra en el cuadrante superior derecho, pero luego sufre un proceso de descenso y se va a ubicar a nivel de la fosa ilíaca derecha, es decir, en el cuadrante inferior derecho. Ese proceso de descenso es necesario porque miren acá donde se encuentra, esta es la misma ilustración que observábamos anteriormente, donde encontramos a la yema cecal. Este es el colon transverso, quiere decir que esto por acá sería el colon ascendente y sabemos que el colon ascendente no tiene una disposición horizontal sino vertical. Entonces es importante que el ciego descienda para que entonces ahí sí observemos nuestro colon ascendente vertical, nuestro colon transverso horizontal y nuestro colon descendente, para que se ordene de manera adecuada, como nosotros lo conocemos por anatomía, el intestino grueso. Mientras ocurre este descenso del colon, de la yema cecal y del colon ascendente, evidenciamos que se forma un divertículo, una bolsa celular a partir de la yema cecal, que es lo que conocemos como apéndice. Es un divertículo que se forma mientras el colon desciende y su posición final es variante, aunque generalmente se encuentra por detrás del ciego. Y ya habíamos hablado que el intestino posterior comienza en el tercio izquierdo, el tercio distal del colon transverso, porque los dos tercios derechos ya los mencionamos en el intestino medio. Entonces, el intestino posterior va a estar constituido por una porción proximal o inicial, que es el tercio izquierdo del colon transverso, y una porción terminal que va a ser inicialmente la membrana cloacal, que se rompe y forma la cloaca, que va a dar lugar al futuro conducto anorrectal. Bien, esa es la porción terminal en la región dorsal. ¿Se acuerdan del alantoides? Ese divertículo, esa bolsa celular que se formó en la pared posterior, en la región dorsal del saco vitelino. En el proceso de plegamiento, el alantoides va a dar lugar al futuro seno urogenital, que es el precursor tanto de la uretra como de los genitales externos, de ahí su relevancia. Entonces tenemos una porción dorsal que corresponde al intestino posterior, el futuro conducto anorrectal, y una porción ventral que corresponde al alantoides, el futuro seno urogenital. ¿Y quién los separa? Los separa el tabique urorectal. Bien, el tabique urorectal. Entonces, en la región dorsal tenemos la abertura anal del intestino posterior, la parte terminal, y la abertura ventral del seno urogenital en la región ventral. El tabique urorectal va a continuar su crecimiento, su proliferación y se extiende de forma tal que su región más caudal se dispone formando el suelo perineal. El suelo perineal forma la región perineal que separa a la abertura anal de los genitales externos y que se forma a partir del tabique urorectal que dividió a la abertura anal de la abertura ventral del seno urogenital. Con respecto al conducto anal, tenemos que este presenta doble origen. Los dos tercios superiores originan a partir de las células endodérmicas, al igual que el resto del intestino posterior y del intestino primitivo, mientras que el tercio inferior, la porción más distal del tubo digestivo, origina a partir de las células ectodérmicas que circundan, que rodean al proctodeo. Bien, el proctodeo forma parte de la depresión anal junto al estomodeo y es el ectodermo circundante al proctodeo, el cual forma la porción más distal del tubo digestivo. Bien, ya hemos descrito las estructuras que forman parte del tubo digestivo, tanto del intestino anterior como del intestino medio y el intestino posterior. Ahora hablemos o continuemos hablando acerca de las anomalías congénitas que pueden aparecer en relación al intestino primitivo. Ya mencionábamos algunas, ahora hablemos de otras. Bien, tenemos una condición en donde ocurre la retención de las asas intestinales en el celoma umbilical y estas asas intestinales quedan recubiertas por amnios y esto es lo que conocemos como onfaloceles. Entonces las vísceras intestinales se encuentran evaginadas de la cavidad abdominal, pero están recubiertas por amnios. Esa es la condición que conocemos como onfaloceles. Por otra parte, la gastroquisis es también la saliencia, la herniación de los órganos de la cavidad abdominal, pero esto se debe a un defecto en el grosor de la pared ventral del abdomen. Como consecuencia tenemos a la exposición
de las asas intestinales fuera de la cavidad abdominal, con el medio externo. Y acá no observamos ninguna cubierta, ninguna capa que lo esté protegiendo, como ocurre con el ónfalocele. Bien, esa es la característica principal de la gastroquisis. Y tenemos la hernia umbilical congénita, que ocurre por un cierre defectuoso del anillo umbilical. Recuerden que hablamos de una hernia umbilical fisiológica por la falta de espacio en la cavidad abdominal en cierto punto del desarrollo intrauterino, pero así como esa asa intestinal primaria sale del cuerpo, vuelve a entrar. Bien, eso es lo fisiológico. En caso de la hernia umbilical congénita, lo que ocurre es que en la entrada de esas vísceras ocurrió un cierre defectuoso, por ende observamos parte de las asas intestinales, como pueden ver acá, recubiertas de tejido cutáneo, subcutáneo y de peritoneo, ¿bien? Se encuentra protegido por piel y por peritoneo y tejido subcutáneo, a diferencia de la gastroquisis, y eso es lo que se conoce como hernia umbilical congénita. Otras anomalías incluyen el divertículo de Meckel o divertículo ileal congénito, que se forma por los restos del conducto vitelino. Recuerda que hablamos de un conducto vitelino u-onfalomesentérico. Bueno, ese conducto que inicialmente establecía una conexión entre saco vitelino y tubo digestivo debe desaparecer, pero a veces no desaparece por completo y deja a un divertículo. Ese es el divertículo ileal congénito a nivel del íleon, que se encuentra a su vez sostenido por el ligamento vitelino, el cual se apoya en la pared ventral de la región abdominal. Por otra parte, encontramos a la atresia intestinal y sabemos que cada vez que hablemos de atresia nos estamos refiriendo a una oclusión, a una obstrucción de una abertura natural, de un canal de la luz de un órgano. Por lo que la atresia intestinal se puede dar de esta forma, una atresia total, en donde no hay conexión entre dos segmentos del intestino, y esta atresia en donde se mantiene un cordón fibroso entre ambos segmentos del intestino. Por supuesto, ambos tipos de atresia intestinal interfieren con la digestión, interfieren con el paso de sustancias de manera adecuada a través de la luz del intestino. Por otro lado, encontramos a la oclusión del recto, del conducto rectal, a través de la atresia rectal. El recto no termina en el conducto anal, sino como saco ciego. Miren el conducto anal, miren el saco ciego en el que termina el recto. Esa es la condición que conocemos como atresia rectal. Por supuesto, en este caso al paciente le es imposible evacuar. Tenemos una condición similar, el ano imperforado, en donde la anomalía no está en el recto, sino en el conducto anal, y evidenciamos que la membrana anal, esa membrana cloacal, la recuerdan, que debe romperse para formar a la cloaca y luego al ano, se mantiene, por lo cual evidenciamos una falla en la evacuación. Y bueno, cabe destacar que el tratamiento tanto del ano imperforado como de las atresias es quirúrgico. Y de esta forma finalizamos nuestra clase de desarrollo embriológico del sistema digestivo. Espero que hayan comprendido. Cualquier duda que tengan, por favor avísenme. Estaré más que complacido de responder sus preguntas y de aprender de ustedes. Acá están nuestros dos libros favoritos de embriología, Murray Langman, de los cuales me basé equitativamente para esta clase. Ambos son excelentes en este tema que es extenso pero no complejo. Bien, es extenso porque tenemos una división de 3 intestinos. Tenemos una formación embriológica diferente para cada víscera del tubo gastrointestinal. Pero si conocemos la anatomía y conocemos la histología, la embriología se nos va a hacer mucho más fácil y muchas cosas de anatomía y de histología van a tener sentido. Muchas gracias por su atención y por dedicarle tiempo y esfuerzo a estas clases que espero que les sirvan, espero que se estén beneficiando de ellas, espero que sean ladrillos que contribuyan a la construcción de su futuro y bueno, poco a poco, ladrillo por ladrillo, sé que lo vas a lograr. No te rindas, ánimo y a seguir estudiando. Hasta la próxima.